Esta es una historia que pasó de verdad y es una buena historia para contar. Soy Romy Borian de VHS Nerds y esto es The Green Book, el libro verde. Esta película está basada en una historia que ocurrió en la vida real. La historia de Tony Vallelonga y Don Shirley. Estados ubicados en los años 60. Por un lado tenemos a Tony Vallelonga, que le dicen Tony Lip, interpretado por Viggo Mortensen, de sangre italiana, criado en el Bronx, rudo pero de buen corazón, hombre de familia, pero es prejuicioso con las personas afroamericanas. El club musical Copacabana, en donde trabaja como personal de seguridad, cerró temporalmente tras un incidente. Y dado su historial para resolver problemas rápido, recibe una invitación para ser conductor de una persona durante 8 semanas. El retorno está previsto para las vísperas de Navidad. Acá entra en escena el virtuoso pianista Don Shirley, interpretado por Mahershala Ali, que necesita una persona que lo acompañe en sus giras y conciertos, en una región y una época en el que el racismo estaba a flor de piel. Pero no solo necesita un chofer, necesita alguien que le ordene la agenda, que se encargue de la ropa y claro, que también lo ayude con algún que otro problema que se le pueda presentar. O sea, una especie de guardaespaldas que lo proteja de los ataques racistas. Cuando Tony Lip se presenta en el lugar y ve que es una persona de origen afroamericano, en principio no tiene problema de ser su chofer, pero piensa, yo lustrarle los zapatos a un hombre que no es blanco ni loco. Finalmente acepta y se embarcan en un viaje por la carretera que les va a cambiar la vida. Porque son dos personas diferentes en varios aspectos y en un principio hay cierta tensión entre ellos. Durante una gira de conciertos por el sur de Estados Unidos, Tony deberá confiar en el libro verde, como el título de la película, The Green Book. ¿Qué es el famoso libro verde? Yo les cuento. Hasta finales de los años 60, los afroamericanos que necesitaban viajar al sur de Estados Unidos podrían terminar duramente golpeados o muertos, solamente por el color de piel. Y los que se arriesgaban podrían convertirse en víctimas de linchamiento o desaparecer sin rastros. Para ayudarlos, el cartero Victor Hugo, un hombre afroamericano que trabajaba en New York, creó el llamado Libro Verde, que contenía una lista de restaurantes y hoteles que aceptaban a los afroamericanos, editado por primera vez a mediados de 1936. Era una división muy rígida. Si un hombre de color entraba a un establecimiento para blancos, sería por lo menos humillado y luego echado del lugar. Hasta podrían llamar a la policía o llamaban gente que lo sacara a golpes si se resistían. Era un momento de mucha tensión social y política, en la que el racismo trazaba una línea que dividía el país. Todos estos temas, que hoy son relevantes, se juntan en esta película. Tony y Shirley tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios. Esta película tiene una mezcla de mucho sentido del humor, algo de drama en cuanto a los conflictos raciales y por sobre todo el mostrar que somos diferentes e iguales a la vez. Quiero destacar por sobre todo las actuaciones de los dos protagonistas. Pienso que es una de las mejores actuaciones de Viggo Mortensen. Es excelente cómo interpreta a un italoamericano con un acento bien marcado, los gestos, los modismos, y aparte subió 25 kilos para el papel, una locura. Pero eso hizo que se viera más acorde con un italiano que no se pierde una gran cena o almuerzo en familia. Por otro lado tenemos a Mahershala Ali, recién salido del Oscar por Moonlight. Encarna a un personaje en constante lucha consigo mismo. Era muy blanco para los negros y muy negro para los blancos, como él decía y él sentía. Porque sus aspiraciones profesionales y educación lo alejan de la comodidad negra, pero los blancos tampoco quieren tener nada que ver con él en una época en la que los derechos civiles de las personas afroamericanas eran todavía una utopía. Es un hombre que tiene que demostrarle a todos que a pesar del gran talento o de ser buena persona, sufre el prejuicio en todas partes donde va. El mensaje acá está muy claro, mostrando cómo la comunidad afroamericana sufrió y sufre con el prejuicio hasta nuestros días. Para él, la gira se trata de desafiar y cambiar algunas actitudes arraigadas de las personas. La película se sustenta bastante en la relación entre Don y Tony, muy bien desarrollada. Hay un crecimiento y aprendizaje mutuo. Hay muchas escenas divertidas en situaciones simples para demostrar las diferencias de percepción de la vida entre ellos. Parte de esa diversión se debe a las excelentes actuaciones de Viggo Mortensen y Mahershala Ali. Como mencioné anteriormente, entran en el personaje de manera tal que somos transportados a su realidad. Esta película tiene su cuota de diversión, drama y emoción.
Es acerca del conocimiento del otro, el autoconocimiento y el entendimiento por sobre todo. Se transita la construcción de la amistad entre dos personas que están reales como opuestos, abrazando las diferencias y superando los prejuicios y saber qué es lo más importante en esta vida. En un momento, un miembro de la banda le dice a Tony: el genio no es suficiente, se necesita valor para cambiar el corazón de las personas. Si te gustó la reseña, dale un pulgar arriba, suscríbete y nos vemos en el próximo video.